alcanza la vida. ¿Ustedes lo alcanzan a ver solo en pantalla o soy solo yo que lo veo recortado? Ahorita lo estoy moviendo porque lo veo recortado. Se ve ¿Sí la diapositiva se completa, ve pero bien? la palabra severidad se ve cortada. Ya, entonces eso quiero ver. Lo que pasa es que, como ya les dije, la configuración de esta computadora y esta pantalla me mueve todas las presentaciones. Entonces lo estoy moviendo un poquito más para que puedan leerlo todo, que ya vi que sí lo puedo mover y se actualiza con lo que ustedes ven. Ahí ya deberían verlo mejor. Ahí, ahí lo ven completo. Ok. Pero se veía todavía una palabra cortada, que eso es lo que yo veía. Ya, no, esa sí está cortada, pero en la tabla cuando se decía que amenaza la vida, esa parte ya la ven completa. Sí, ya se ve mejor. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos, chicos, en el caso de la severidad del cuadro? ¿Qué voy a medir para saber si una crisis es severa o no? ¿Cómo se ve el paciente? ¿Cómo se comporta? Si tiene o no tiene estridor, cómo está su frecuencia respiratoria, si tiene uso de musculatura accesoria y si tiene cambios en la saturación de oxígeno. Entonces, un paciente con CRUP no es un paciente que me va a desaturar de entrada. Si ustedes ven en las dos primeras categorías, el paciente satura 100%, porque no es un problema de oxigenación, es un problema de entrada de aire. ¿Qué sí me tiene que llamar la atención? ¿Cómo luce el paciente? Por eso tenemos nuestro triángulo de atención pediátrica. ¿Cómo luce el paciente? Neurológico, respiratorio y circulación. Con eso yo sé si es grave o no es grave en cualquier patología. Particularmente en esta que voy a ver, el paciente que está agitado y que está adormitado es el que ya no puede más. Esos son los casos severos. El paciente que tiene un estridor persistente es un paciente severo y que además necesita utilizar músculos accesorios para respirar porque ya no le entra el aire por la garganta. ¿Cuándo es el estado que ya llega a morirse o llega directo a intubarse? Generalmente los niños cuando se complican, primero empiezan hiper y luego de una se chocan y hacen hipo. Entonces el paciente empieza con taquicardia, empieza con taquipnia y luego ¿qué hace? Se para, hace bradicardia y hace hipotensión e hipoxia. Entonces es lo que estamos viendo. Primero está alerta, activo, pero luego el paciente se apaga. El paciente primero está pálido, pero luego ya está pálido, está marmóreo, que es lo que vimos anteriormente para sepsis, o cianótico. Se cansa ya de respirar y ya prácticamente tiene parada respiratoria. Y este sí está hipóxico. Entonces, el análisis que yo hago en mi paciente es un paciente que va a ir de dificultad respiratoria a insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es la diferencia de dificultad respiratoria a insuficiencia respiratoria? En dificultad respiratoria yo estoy en hiper porque estoy compensando y en falla respiratoria ya todo se apagó. Nuevamente, es lo que sucede cuando ustedes se exceden para un examen. Se toman cualquier cosa para estar despiertos, están en hiperfuncionan y ¿qué pasa al día siguiente? Hay personas que cuando hacen eso duermen hasta 2 días seguidos del nivel de cansancio y agotamiento que tuvieron. Y esta es la hora del show, porque saben los perritos a caminar. Ok, tiene el micrófono apagado. Estoy buscando el micrófono, ya lo encontré. Les decía, ¿cómo mido la severidad del croup? Así como anteriormente tenía criterios de centro, criterios de McIsaac para poderlos medir, aquí tengo también distintas escalas. Y esto se diferencia de lo que vimos en neonatología con escala de Silverman. Inicialmente vimos que la escala de Silverman me servía para detectar dificultad respiratoria en el recién nacido. Así como tengo una escala de dificultad respiratoria en el recién nacido, la voy a tener después para croup, para bronquiolitis, para neumonía. Cambian el nombre dependiendo de quién las describió y que fueron validadas para predecir qué paciente tenía más complicaciones. Entonces,
En el caso de Krupp, ¿qué voy a medir en este ejemplo de escala? Voy a medir la tos, voy a medir, perdón, sí, voy a medir la tos, voy a medir el estridor, voy a medir el uso de musculatura respiratoria, si está agitado o no está agitado, y si tiene o no tiene cianosis. Muy similar a lo que vimos anteriormente. ¿Cuál era la referencia del anterior? La referencia del anterior eran las guías del Hospital de Niños de Melbourne, que es una página de un hospital que se caracteriza por tener protocolos clínicos actualizados y fáciles de seguir. El Hospital de Niños de Melbourne. Esta de acá es de los canadienses. El Pediatrics and Child Health es la revista del CPS. CPS es la Canadian Pediatric Society. Así como el Pediatrics es el journal de la Academia Americana de Pediatría, el Pediatrics and Child Health es la revista de la Sociedad Canadiense de Pediatría. Los recursos de la Sociedad Canadiense de Pediatría son gratuitos, a diferencia de muchos de los que ocurren en la Academia Americana de Pediatría. Por eso es que dentro de sus carpetas y los temas que ustedes tienen van a ver algunos artículos de puntos de práctica clínica de la Sociedad Canadiense de Pediatría. Y algunos de estos artículos del journal también están libres de pago para que los puedan revisar. Todos estos scores se traducen en la escala de Wesley, por ejemplo, es uno de los parámetros que utilizamos y que miden lo mismo que acabamos de ver en las otras dos escalas, solamente que esta está validada y tiene un nombre. Me mide estridor, que ya lo vimos, me mide retracción de la pared torácica, que lo vimos en las tablas anteriores, ventilación, nivel de conciencia y entrada de aire. En esta página, que es una página que tiene calculadoras médicas, así como las aplicaciones que ustedes pueden tener en su celular, ustedes ingresan lo que tiene el paciente y les da un puntaje. Y con ese puntaje me traduce si la crisis es leve, moderada o severa. ¿Y por qué es importante? Porque esto me va a ayudar a decidir si un paciente se ingresa o no se ingresa. Es decir, si ustedes tienen a un paciente que tiene un CRUP y lo valoran con una escala de 5 o 6, ya tenemos un paciente con un CRUP moderado o severo, ese paciente se ingresa. Tal cual, como me preguntó su compañero, pero si tiene un score de Centor ya de 4 o 5, le inicio tratamiento, ok. Se inicia tratamiento y se espera el resultado y si no se suspende. Pero ya estamos hablando de criterios objetivos. Las escalas o los scores clínicos nos sirven para poder tener un mismo idioma y tomar decisiones médicas. Y básicamente eso es lo que ustedes hacen cuando abogan por su paciente. Porque cuando ustedes están en el internado, ustedes están en el frente de batalla. El primero que examina al paciente van a ser ustedes. Los primeros que examinan a los pacientes van a ser ustedes. Y cuando ustedes detectan algo que les llama la atención, ustedes levantan la voz de alerta a su superior porque este paciente necesita ser priorizado. Y las escalas nos ayudan para eso. ¿Qué le voy a pedir a un paciente con CRUP? ¿Qué estudios le voy a pedir? Una radiografía, ¿Ok? ¿Qué más le van a pedir? Un cultivo ¿De qué? ¿Qué van a de cultivar? secreciones, ¿Ok? ¿Y qué esperan encontrar en el cultivo? un estreptococos, ajá, ¿Ok? ¿Cuál dijimos que era la primera causa de CRUP? la para influenza. ¿Y ese se cultiva? No, Ujú. Entonces, así vamos llegando a las respuestas. ¿Qué más le van a pedir? ¿Para qué? ¿Qué van a lograr con eso? Recuerden que el acuerdo es, ustedes pueden pedir lo que quieran, ahorita pueden pedir lo que quieran, porque estamos en un escenario hipotético y porque no va a costar plata ni le va a costar al paciente. Y eso debe de cambiar su manejo. Ok,
Dijeron que le iban a pedir el PCR. ¿Cómo va a cambiar su manejo pedirles un PCR? Si sale así, hago esto. Si sale así, hago esto. ¿Cómo va a cambiar el PCR su manejo? Ya sé dónde está mi libro de Mafalda. Me acabo de acordar dónde lo guardé. Reacción retardada de ayer. ¿Qué más le van a pedir a un paciente con CRUD? ¿Cómo va a cambiar su manejo pedirle una biometría? ¿Qué van a hacer diferente? El diagnóstico es mayormente clínico. Entonces, ¿qué le van a pedir? Eso es parte de lo que pasó en mi consulta de hoy, chicos. En mi consulta de hoy, el paciente no se fue con órdenes de exámenes, no se fue con órdenes de imágenes y no se fue con tratamiento. Entonces, ¿fue a la consulta a perder el tiempo? No, porque se le explicó lo que tenía, se le explicó un diagnóstico y se le planteó seguimiento para un mes para verlo clínicamente. Entonces, si hablamos de costos, nada de lo que yo le vaya a pedir a ese paciente ahorita va a cambiar mi manejo. Y si necesito verlo en un mes, es para ver parámetros clínicos, como sigue de peso, la curva de fiebre que tiene que hacer y para volver a tocar ese ganglio. Para nada de eso necesito exámenes. Entonces, si yo veo costos, ¿qué es lo que cuesta la consulta versus todos los exámenes que le voy a dar que no va a cambiar lo que yo voy a hacer? Entonces, por eso, en este caso, la diapositiva es así como cuando dijo, no hay texto, sí, no hay estudios, no hay, no pido, porque nada de esto va a cambiar. Porque independientemente de lo que tenga el paciente, si el paciente viene con CRUP, yo voy a hacer lo mismo. ¿Cuándo cambia? Cuando el paciente está severo y ahí lo voy a ingresar a UCI, pero ahí voy a necesitar la gasometría, voy a necesitar el examen de sangre, sí cultivarlo, cultivar la sangre, porque ahí sí puede ser una causa bacteriana, que por eso está tan enfermo, pero eso es en el caso del paciente que se ingresa y para manejar las complicaciones y alteraciones. Pero el paciente de CRUP que me llega ambulatorio, no le voy a pedir nada. Y de hecho, en resfriado común no pedimos biometría, ni radiografía, ni exámenes, ni nada. En faringitis pedimos un hisopado de garganta, que puede ser para cultivo o para una prueba rápida de estreptococo. Aquí no pedimos nada para diagnosticarlo, al menos que se ingrese, pues se tenga que intubar y obviamente si necesito exámenes. ¿Por qué no pido el hisopado, chicos? ¿Cómo se hace un hisopado respiratorio? ¿Y qué va a hacer eso con el niño? Exacto. ¿Cómo se pusieron ustedes cuando les hicieron el hisopado de COVID? Felices. No duele eso. Eso duele. Entonces, imagínense estar con la laringe cerrada y que encima les hagan un hisopado. La primera diapositiva decía no aumentar la incomodidad del niño. Entonces, tampoco lo van a hisopar porque no va a cambiar su manejo. Entonces, ¿qué hago si la crisis es leve, si el CRUP es leve? No esteroides si solamente tose como perro. O sea, si solo tose, no se le da nada. Pero si tiene historia de estridor, ahí sí considero darle dexametasona oral, no inyectable, o prednisona. ¿Por qué si tiene historia de estridor? Porque si este niño tiene historia de estridor, quiere decir que probablemente su tráquea antes ya ha estado sonando porque es una tráquea con malformaciones débiles o algo más le pasa. Pero si es el primer episodio en la vida de estridor de un paciente y solo tose, se le va a pasar
porque no tiene criterios de gravedad, es decir, no está alterado, está comiendo, no tiene dificultad respiratoria, todos los criterios que vimos anteriormente. Pero si le doy algo, le doy dexametasona. Le doy dexametasona oral. En nuestro medio no tenemos dexametasona oral. ¿Qué hacemos? Le podemos dar prednisona. ¿Cuál es la diferencia entre la prednisona y la dexametasona? Farmacológicamente hablando. Yo les pregunto, si ustedes tienen un trauma craneoencefálico, se accidentaron en el carro o en la moto y tienen edema cerebral, ¿ustedes preferirían que les pongan dexametasona o que les pongan metilprednisolona? Vamos a ver cuántos de aquí se murieron después del trauma. Team Dexa. ¿Quién es Team Dexa? ¿Y quién es Team Metil? Ok, entonces hacia allá va mi pregunta. Cuando ustedes trabajan con un esteroide, ustedes necesitan conocer su potencia. Y cuando estamos hablando de la potencia, se refiere a la potencia glucocorticoide o a la potencia mineralocorticoide. Esa es la razón por la cual los esteroides de reemplazo no tienen efecto inmunosupresor, porque son puro mineralocorticoide, no glucocorticoide. Y el glucocorticoide es el antiinflamatorio. La dexametasona tiene un poder glucocorticoide mayor, es decir, es más antiinflamatoria. Entonces, la dexametasona es lo que sirve para desinflamar más rápido y por más tiempo. Tiene una vida media más larga. Con una dosis yo hago más. Por eso se la da en trauma craneoencefálico, porque si necesito deshinchar el cerebro, que es algo urgente, tengo que usar lo más antiinflamatorio. Lo mismo es en el CRUP. Obviamente, si no tengo, puedo dar prednisona. Pero la dexametasona ampolla, que es para intravenoso, la puedo dar oral. El ciclo pasado tuve una estudiante asmática que casi llora cuando escuchó eso. Me dijo, doctor, o sea que toda la vida me pude haber tomado la dexametasona en vez de habérmela inyectado. Sí, pero resulta que nadie había leído que se podía hacer eso. Entonces, yo los invito a que lean si lo que les estoy diciendo es cierto o es un cuento o es un chisme, de que se puede tomar la ampolla de dexametasona que está supuesta a ser inyectada. Si es Doctora, moderado, diga. y por ejemplo, en el caso, mi hija tiene 3 años y ella es asmática Ujú, y ujú. a ella le han inyectado ya 3 veces metilprednisolona. Y la primera vez que le inyectaron, a ella, eh, o sea, le dejaron como que así un hueco horrible, se le veía horrible. Pero dijeron que era porque le habían puesto mal la inyección. Le quemaron el músculo. Ya, entonces, en este caso también se le puede dar dexametasona vía oral. Así es. O se le puede Pero dar eso es, prednisona oral. O se le puede dar prednisona oral. Si le pero sí pusieron le calma metil, la crisis. sí, sí es oral. Sí Ah, ok. funciona. La única razón para darle intravenoso es que tenga una dificultad respiratoria tan severa como el de la faringitis que está vomitando y no tolera la vía oral. Pero si el niño tolera la vía oral, le doy vía oral. Entonces, esas son preguntas que ustedes tienen que saber, chicos. ¿En cuánto tiempo desde que me tomo la dexametasona o la prednisona oral empieza a actuar? La diferencia entre oral e intravenosa no es mucha y funciona para el paciente que está en una crisis leve a moderada. Si ya se va a ingresar, pues obviamente, si ya se ingresa, ya lo canalizo y se la pongo intravenoso, no se la pongo intramuscular. Pero inyectar intramuscular, eso es querer resolver rápido algo que no necesita ser resuelto rápido y que puede tener más efectos adversos. Y qué bueno que siempre haya
alguien más para validarlo. En el curso pasado era una propia paciente asmática que hablaba desde el dolor de sus pinchazos de dexametasona como paciente. Ahora tenemos a una mamá que ve efectivamente que eso ocurre en un niño. ¿Cuál es el objetivo, chicos? Que ustedes no tengan necesariamente que ser padres para que puedan ser empáticos con sus pacientes. El oncólogo no necesita tener cáncer para ser empático con sus pacientes, ¿sí? El veterinario no necesita tener animal para ser empático con sus pacientes. El ginecólogo no necesita ser mujer para tener empatía con sus pacientes. Y es lo mismo ustedes con los niños. Porque si no tienen niños, alguna vez lo fueron o tienen algún niño al que quieren mucho. Entonces, no inyecten a los niños, por favor. ¿Cuál es su manera de contribuir con la sociedad? Leer desde que me tomo la prednisona en cuánto tiempo actúa, versus que si la doy intramuscular. Es diferente que la de intravenosa. Ahí se actúa más rápido, pero ya ese es un paciente que está grave y que lo tengo que canalizar por otra cosa. Pero intramuscular no se absorbe más rápido que darlo oral. Pero nuevamente, los desafío a que ustedes lean si lo que les estoy diciendo es cierto o es mentira. Y cómo doy la dexametasona en ampolla oral. Y metilprednisolona, el equivalente es la prednisona oral. Entonces, si es moderado, le doy de entrada esteroides y repita la dosis al día siguiente. En el anterior era una sola dosis con dexa, la prednisona tengo que repetirla porque la dexa es más potente. Si hay buena respuesta, se puede ir a la casa. Si se deteriora, pasa a ser severo y tengo que nebulizarlo con adrenalina. La adrenalina que se nebuliza es la adrenalina racémica que la puedo preparar con la adrenalina normal. La ampolla de adrenalina racémica cuesta de 6 a 8 dólares cada ampolla para cada nebulización, mientras que la ampolla de adrenalina normal cuesta menos de $1 y la puedo preparar. Eso también tienen que ver cómo lo realizan. Y además de la adrenalina, lo nebulizo. Miren la diferencia. En este caso, ya le estoy poniendo la dexametasona IM, IV o vía oral. ¿Por qué se la estoy poniendo IM? Porque estoy hablando de un paciente grave que probablemente no le puedo canalizar vía porque está deshidratado y está grave. Pero si no, me lo pone que se lo dé intravenoso, pero también me da la opción de dárselo oral. Oral es mi opción si el paciente lo tolera. Si buena respuesta, hago la adrenalina y lo mando a la casa después de 3 horas si ya no tiene estridor. Si no responde, pasa a grave, tengo que llamar a UCI, a alguien con más experiencia, y si está muy grave, tiene que pasar a UCI para intubarse. Entonces, por eso decíamos al inicio de que necesita el paciente estar con la persona más experta y en el caso de ustedes, pedir ayuda. ¿Cuándo se va el paciente de alta? Si no hay estridor en reposo, lo observan por 3 horas después de la nebulización para garantizar que no aparezcan los síntomas otra vez y mayor a 3 horas, si llega durante la noche, dificultad de acceso a la atención médica, tiene estridor recurrente o factores de riesgo para Krupp severo, que son los que vimos al inicio. Entonces, usualmente un paciente de Krupp o un paciente de asma, ustedes lo tienen que observar en la emergencia de 3 a 4 horas. Pero cuando se queda más tiempo, así el paciente mejora. Si les llega en la madrugada, que generalmente los Krupp llegan en la madrugada porque ya vimos que se empeoran en la noche. Si llegan en la madrugada, no va a decir 3 horas o 3 de la mañana, señora, váyase. Ya se tiene que quedar hasta que amanezca para ver que el paciente esté bien. Si vive lejos, se tiene que quedar. Si el paciente viene en moto en el mes de julio en Guayaquil, en julio hace frío y la moto con el aire y todo lo demás, más lo exacerba. Era para nosotros casi deportivo ver cómo las crisis asmáticas llegaban en moto y llegaban con más dificultades de las que salieron en casa. Entonces, todo eso pasa en nuestro medio. Para todo eso tienen que prepararse. Hasta aquí, chicos, preguntas. Krupp es bastante entretenido porque en Krupp son más las preguntas que yo les hago a ustedes que los que voy a decir. Y prácticamente son todas las preguntas que he lanzado las que ustedes tienen que verificar. Dígame, Luis. Sí, doctora, ¿en qué tiempo pasa de un estadio al otro? Es decir, ¿de cuánto pasa de leve, moderado, severo hasta que ya se complica? No hay tiempo, puede pasar inmediatamente de un lado a otro. Si el paciente me llega y
por ejemplo, me vomitó o el paciente ya tiene horas de evolución. No es que hay unas horas, en tantas horas pasa de un estadio a otro. Pues súbitamente, si justo se le atravesó el moco, se terminó de cerrar esa vía aérea y el paciente ya colapsó. O hizo una diarrea, se deshidrató más y el paciente ya colapsó. Entonces, no es que hay un tiempo determinado para que pase o no. Cuando yo lo muevo de categoría, cuando después de aplicar una intervención y esperar 3 horas, que es el tiempo en que terminan de absorberse los medicamentos, no tengo respuesta. Entonces, en ese tiempo de espera está parte de la respuesta a lo que yo les pregunté inicialmente. ¿En cuánto tiempo empieza a absorberse el medicamento? Y es lo que les pasa a ustedes. Ustedes se toman una paracetamol para el dolor de cabeza. Generalmente, ¿en cuánto tiempo les calma el dolor? 2 horas. Correcto, y miren qué importante, depende de la presentación. Por eso es que Umbral es una de las mejores que hay, porque es una cápsula blanda que se absorbe muchísimo mejor, versus a tomarme el paracetamol ese que parece talco, que es así todo duro y feo. Es lo mismo que sucede con el Buprex Flash. ¿Por qué el Buprex Flash es Flash? Porque viene en una capsulita de gel que si yo la dejé en el carro con el sol y todo, hasta se revienta y se pierde el medicamento. Porque es lo mínimo indispensable para que llegue a mi barriga, se absorba y haga su efecto. Pero generalmente los analgésicos por vía oral en media hora empiezan a funcionar. ¿Qué es lo que ustedes deben de saber? ¿En cuánto tiempo actúa el corticoide oral? ¿En cuánto tiempo se absorbe la adrenalina racémica? Por eso es el periodo de espera para decidir. Si no tiene respuesta, yo lo cambio de categoría. Pero ese es mi cambio de categoría por la respuesta clínica. Si el paciente tiene cambios clínicos, eso es individual del paciente. ¿Alguna Doctora, otra? miren, miren esta foto. ¿Cómo fue que le dejaron el músculo a mi bebé? No se ve bien, pero sí me imagino cómo debe haber sido, porque esas cosas pasan, chicos, y ustedes no aprenden hasta que no se equivocan. Yo no aprendí a esperar el tiempo entre hacer una punción lumbar un día a otro hasta que no intenté varias veces hacer una punción en un niño y le hice daño. Afortunadamente el daño fue solo la piel que estaba lastimada. Pero imagínense cómo se sientan ustedes si ustedes hacen daño a un niño porque le hacen una bola y le pinchan su pancita. ¿Cómo van a poder vivir con eso ustedes? Imagínense cómo vive el doctor que le hizo eso a la pierna del niño de su compañera. ¿Cómo ¿Qué vive habrá uno? sido, doctora, mí? Ujú, sí. Y mi mamá iba a poner una denuncia en el hospital porque le dijeron que, o sea, primero supuestamente era porque era muy fuerte el medicamento. Y después, ¿Qué les dije yo, chicos? Ustedes se van a equivocar. Se van a equivocar. ¿Qué es lo que cambia? Que ustedes aprendan de esos errores y los corrijan y que enseñen a más personas a que no cometan esos errores. ¿Sí? Les puede pasar y les va a pasar. Los errores médicos son objeto de muchas publicaciones y con justa razón. ¿Y qué otra cosa también hacen ustedes para evitar errores médicos? No sobreagotarse, porque la principal causa por la que se cometen los errores médicos es por sobre... Una es exceso de confianza, la otra es agotamiento, y la otra entre exceso de confianza, ego y todo lo demás, y la otra las barreras del sistema. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, perdón que sea un poco tan insistente, pero no sé si es que entendí bien. La dexametasona, la ampolla que dice que hay que pinchar, perdón, inyectarse, esa le puedo dar vía oral. Eso es lo que ustedes tienen que leer, porque yo les digo que sí, pero ustedes no tienen que creerme. Ah, ya, doctora, y gracias. O sea, si eso pasa en un niño, en un pediátrico, leemos y resulta que sí, ¿podríamos hacer lo mismo en un adulto? Exacto, Ah, ya. porque sí se Muchas gracias, puede. doctora. Y de hecho hay artículos farmacológicos que me explican todos los medicamentos intravenosos que puedo darlos vía oral. ¿Cómo creen ustedes que nosotros podemos sobrevivir con vancomicina oral si no tenemos la presentación oral que es cara? Y hay muchos medicamentos que hacemos eso, chicos.
pero ustedes necesitan tener un fundamento. Entonces, antes de yo pararme aquí a decir, aquí está el artículo que dice, por eso yo no se los voy a dar. Tienen que ustedes buscarlo. Porque puede ser que en su búsqueda ustedes encuentren algo mejor de lo que yo he encontrado para sustentar mi argumento y así crecemos todos. O puede ser que yo esté mintiendo y mañana ustedes me digan, no, doctor, eso no es posible, no se puede dar. ¿Cómo es posible que nos haya engañado así? Entonces, miren cómo eso puede cambiar su práctica, chicos. Eso es lo que hace el conocimiento, cambiar su práctica y cómo ustedes atienden a sus pacientes. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿y los corticoides inhalados también se pueden dar aquí? Los corticoides inhalados no son igual de efectivos. Una de las opciones que veíamos en el cuadro es hacer una nebulización con budesonida. Pero, ¿qué es lo que actúa para desinflamar nebulizado mejor que el corticoide? La epinefrina racémica. Entonces, epinefrina racémica nebulizada mata a corticoide nebulizado porque es más efectiva. ¿Qué es lo que hago con el corticoide? Necesito que actúe de manera sistémica, lo doy oral o intravenoso. Pero son los dos. Miren que mi primero es corticoide, pero tengo que darlo sistémico. ¿Cuál es la diferencia del corticoide nebulizado a sistémico? El nebulizado es solo aquí, el sistémico sigue y sigue actuando. En CRUB necesito darlo sistémico. Local, la adrenalina racémica. Como cuando ustedes tienen una reacción anafiláctica. Su primera opción, si es alergia, es antihistamínicos. Si ya es más, si es anafiláctico, corticoides. Pero si ya es un shock anafiláctico, epinefrina. Entonces yo voy escalando mis intervenciones. Yo no le voy a dar degralel para un choque anafiláctico y tengo que ir a epinefrina, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Terminamos y nos vemos mañana. Espero con algunas de las respuestas a las preguntas que hice hoy. Que tengan buenas noches. Puede ser.